Cambié las cuentas antes de que él lo notara. Me miró a los ojos mientras cenábamos y me dijo que nuestra cuenta de ahorros para la casa estaba segura. Lo que él no sabía es que esa cuenta, 3 días antes, ya no estaba a su nombre. Ni a la vista. Mientras él planeaba su escapada de fin de semana con ella, yo ya había movido las piezas de nuestro futuro para asegurarme de que el único que se quedara en la calle fuera él. Esta es la historia de cómo gané el juego antes de que él supiera siquiera que estábamos jugando. Nos conocimos hace 9 años, en la boda de un amigo común. Recuerdo perfectamente el vestido que llevaba, recuerdo que él me hizo reír con un comentario tonto sobre el discurso del padrino, y recuerdo que, esa misma noche, ya sabía que quería volver a verlo. Construimos algo que durante mucho tiempo sentí que era sólido de verdad, una hipoteca a medias, viajes planeados con meses de antelación, esa complicidad de saber terminar la frase del otro. Él se encargaba de las inversiones, yo, del hogar y de las cuentas del día a día. Confiaba en él ciegamente y durante años esa confianza nunca me pesó, al contrario, era lo que hacía que todo funcionara sin fricciones. Pero un día el patrón cambió casi sin que yo lo notara al principio. El teléfono boca abajo en la mesa, algo que antes jamás hacía. Las llegadas tarde, siempre con una excusa distinta pero igual de vaga. Esa reunión de trabajo que empezó a alargarse cada vez más, hasta convertirse casi en una segunda jornada laboral. Al principio me convencí de que era estrés, de que quizá yo estaba siendo demasiado suspicaz. Hasta que encontré la primera notificación de una reserva de hotel en su móvil, una noche que se había quedado sin batería y me pidió el cargador. Mi mundo se detuvo un instante ahí de pie, con su teléfono en la mano y esa notificación brillando en la pantalla. Pero la rabia no me ganó. El dolor fue tan grande que extrañamente se transformó en algo mucho más frío, calma. Sabía que si gritaba esa misma noche, si montaba la escena que cualquiera hubiera esperado de mí, él tendría tiempo de esconder lo que necesitaba esconder, de borrar conversaciones, de mover dinero antes de que yo pudiera reaccionar. Esa noche, mientras dormía a mi lado sin sospechar absolutamente nada, tomé la decisión más fría y más importante de mi vida. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser quien llevara el control, aunque tuviera que fingir durante semanas que no sabía nada. Lo primero que hice antes de tocar un solo euro, fue cambiar el número de contacto y el correo asociados a las notificaciones de nuestras cuentas conjuntas. Puse los míos con la excusa de que el banco me había pedido actualizar datos, tras una llamada de supuesta seguridad. Así cualquier movimiento que hiciera a partir de ese momento, él no lo vería llegar a su móvil como si había pasado hasta entonces. Pasé las siguientes semanas convertida en una sombra dentro de mi propia casa. Investigaba en silencio de madrugada los términos legales de las cuentas compartidas, mientras él me besaba en la frente antes de irse a trabajar cada mañana. Pedí una cita con un abogado especializado en derecho de familia, con la excusa de una amiga que necesitaba el contacto para su divorcio. Recuerdo esa primera reunión con una claridad extraña, la mesa de madera oscura, el abogado preguntándome sin ningún juicio en la voz, desde cuando sospechaba, y yo respondiendo con una calma que ni yo misma reconocía. Me explicó que fondos eran claramente comunes y cuáles podía mover con más margen legal sin que después se convirtiera en un problema para mí en un proceso de divorcio. Tomé notas como si fuera un examen que no podía permitirme suspender. Hubo un momento a mitad de todo ese proceso, en el que casi lo dejo. Una noche él llegó especialmente cariñoso con flores disculpándose por lo distante que había estado últimamente por el trabajo. Recuerdo quedarme mirándolo sintiendo una punzada de duda, ¿y si me estaba equivocando? ¿Y si estaba destruyendo algo real por una sospecha exagerada? Esa duda me duró exactamente hasta la mañana siguiente cuando reconocí, en la pantalla de su portátil abierto por error, el nombre de un hotel que ya había visto antes en aquella primera notificación. El momento más tenso de todo el proceso llegó cuando tuve que transferir los fondos principales de la cuenta de ahorro común, el dinero que llevábamos años apartando para la reforma de la casa, a una cuenta nueva, solo a mi nombre. Mis manos temblaban frente a la pantalla del ordenador esa tarde, con la casa vacía y el corazón latiéndome como si estuviera a punto de saltar de un edificio. Había revisado 3 veces que las notificaciones ya estuvieran redirigidas a mí, pero aún así el miedo no se iba. Pulsé confirmar. Y no pasó nada. Ninguna llamada. Ningún mensaje suyo preguntando qué era eso. Solo silencio. Ese silencio, extrañamente, fue la prueba de que por primera vez en meses yo tenía el control de algo en mi propia vida. Llegó el día, casi 3 semanas después de mover el dinero,
en el que él intentó usar la tarjeta de esa cuenta para pagar una reserva de hotel con ella. El rechazo fue inmediato, y me imagino perfectamente su cara de confusión en ese mostrador, aunque yo no estuviera ahí para verla en persona. Esa misma noche llegó a casa visiblemente alterado. ¿Qué le pasa a la tarjeta? Me la ha rechazado 2 veces delante de todo el mundo, me dijo, como si yo no supiera exactamente qué le pasaba a esa tarjeta. Le pregunté con toda la calma que pude reunir, en qué reserva exactamente estaba intentando pagar. Se quedó callado un segundo de más. Ese segundo lo dijo todo. Le dije la verdad, sin levantar la voz, que había movido el dinero hacía semanas, que sabía lo del hotel, lo de las llegadas tarde, lo de las reuniones que nunca existieron como tales. Ahí sí llegó la furia. ¿Cómo te atreves? Es nuestro dinero, no puedes hacer esto sin decirme nada, me gritó como si el atrevimiento fuera mío y no suyo, como si mover un dinero fuera comparable a mentirle a la persona con la que llevas 9 años. En ese momento saqué el sobre con las capturas que había ido guardando durante semanas, los mensajes, las reservas, los nombres, incluso una foto que ella misma había subido a redes sin saber que yo la vería. Se quedó completamente sin palabras, mirando esas hojas impresas como si no pudiera creer que llevaba tanto tiempo siendo tan descuidado. Fue entonces cuando le dije la frase que había repetido tantas veces en mi cabeza esas semanas, casi como un mantra: cambié las cuentas antes de que tú lo notaras. Su cara al entender que ya no tenía el dinero, que ya no tenía el control de la situación, y que yo ya tenía todas las pruebas que necesitaba para lo que viniera después, fue mi verdadera victoria. No grité. No lloré delante de él, aunque por dentro sintiera un torbellino de emociones acumuladas durante meses. Solo lo dejé procesar en silencio, todo lo que acababa de perder en cuestión de minutos. Esa misma noche hizo las maletas. Apenas dijo un par de frases sueltas, casi para sí mismo. Creo que en el fondo sabía que cualquier palabra que usara a esas alturas ya no iba a servir de absolutamente nada. Las semanas siguientes fueron extrañas. La casa se sentía distinta, más silenciosa, pero no de una forma triste, sino como si por fin pudiera escuchar mis propios pensamientos sin el ruido constante de la sospecha. Él intentó un par de veces escribirme para hablar, para entender cómo no se había dado cuenta de nada durante tantas semanas. Nunca contesté. No porque quisiera hacerle daño con mi silencio, sino porque sinceramente ya no tenía nada que explicarle. Recuerdo una noche unas 3 semanas después de todo, sentada en la cocina de mi mejor amiga con una copa de vino que apenas toqué, contándole por primera vez el plan completo, desde la primera notificación hasta la cara que puso él con las pruebas en la mano. Ella se quedó callada un buen rato antes de decirme algo que se me quedó grabado: llevabas más tiempo siendo la persona fuerte de lo que tú misma creías. No supe qué contestar en ese momento, pero esa frase me acompañó durante mucho tiempo después. El proceso legal fue, para mi sorpresa, bastante más tranquilo de lo que había imaginado durante esas semanas de tanto miedo previo. Tenía las pruebas ordenadas, tenía el dinero ya protegido dentro de lo legal, y tenía, sobre todo, la cabeza fría con la que había actuado desde el principio, algo que mi abogado reconoció que no siempre ve en casos como el mío. La lección de esta historia no es sobre el dinero, aunque el dinero fuera la herramienta que usé. Es sobre el control, y sobre quién lo tiene realmente cuando alguien decide traicionar la confianza del otro. Él creyó que mi calma, mi forma tranquila de llevar la relación durante años, era debilidad. Que mi confianza construida durante tanto tiempo lo hacía invulnerable a cualquier consecuencia. Pero mi silencio durante esas semanas de plan, fue la herramienta más poderosa que tuve, mucho más que cualquier grito hubiera podido serlo. Hoy, más de un año después, mi vida vuelve a ser completamente mía. No fue venganza en el sentido de querer hacerle daño porque sí. Fue justicia personal, recuperar lo que por derecho ya era mío, antes de que alguien más decidiera arrebatármelo sin que yo siquiera me diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para estar al tanto de cuando suba una nueva. Y cuéntame en los comentarios si os ha pasado algo parecido, o si queréis que hagamos una historia sobre algún tema en concreto. Muchas de las próximas historias van a salir de vuestras propias sugerencias.